les doy la bienvenida. Para los que no me conocen, soy Eduardo Masi, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, docente desde hace más de 40 años, muy contento de serlo, agradeciendo a la facultad esta oportunidad que me brinda para estar en contacto con todos ustedes, y que es mi humilde forma de devolverle un poco a la sociedad lo que aquella me ha brindado para que yo pudiera precisamente ejercer esta profesión a la que tanto quiero. A comenzar hoy a hablar de un tema específico, cuál es la retención de tareas. La retención de tareas, de eso se trata este seminario. En primer término, y antes de abocarnos de lleno al tema, les comento algo. Yo he silenciado los comentarios ahora, según me han instruido en graduados, pero cuando termina la charla, unos minutos antes de las 6 de la tarde, lo vamos a volver a activar, así yo puedo ir respondiendo a las preguntas que ustedes tengan, que con mucho gusto, en la medida que puedo, las voy respondiendo, porque a veces son muchas, una catarata de preguntas y no llegamos ni a verlas para responderlas todas, pero bueno, hago todo lo posible por satisfacer todas las demandas. Los que no, como siempre, saben que me pueden preguntar a través de mi mail o a través de la facultad. No hay ningún tipo de problema, estoy siempre a disposición como buen docente, más allá de esta hora que vamos a tener hoy. Me pueden ubicar siempre en mi correo. Les recuerdo, para los que no lo tienen, es emasi54@gmail.com. emasi54@gmail.com. Me pueden enviar las preguntas que tengan, las dudas, que con mucho gusto voy a acceder a contestarlas en la mayor brevedad posible. Bueno, ahora sí, vamos al tema que nos aboca hoy. En primer término, tengamos en cuenta que el contrato de trabajo genera para ambas partes, o sea, trabajador y empleador, una serie de deberes de orden recíproco, tanto para el trabajador como para el empleador. Esos deberes, si bien pueden ser distinguidos por la obligación que asume cada una de las partes como obligación de prestación típica, constituyen una relación jurídica en la que el elemento personal es preponderante. O sea, la obligación de prestar el trabajo, como todos sabemos, es una obligación de hacer. Y la ejecución del trabajo por el trabajador es de carácter personal, en el sentido de que no puede delegar su cumplimiento a otra persona distinta. De manera tal que el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración debida por el servicio prestado en las condiciones que se hayan pactado, y en forma normal. Este es el principio básico fundamental de las relaciones laborales. Ahora, ¿qué ocurre cuando el empleador viola ese principio? ¿Subsiste la obligación de prestar igual el servicio por parte del trabajador? ¿O por el contrario, el trabajador puede negarse a laborar? Y si se niega, si ocurre esto y se niega a laborar, ¿qué ocurre? ¿Qué consecuencias jurídicas trae? Estos interrogantes comienzan ahora a tener respuestas que son las que nos van a llevar al sentido práctico de este taller. Me permito recordarles, para los que se conectan por segunda vez, que tal como decíamos en el taller anterior, y esto va obviamente para los que se conectan por primera vez, cuando nos referíamos a la comunicación que debe existir entre el trabajador y el empleador, que cualquier anormalidad en el contrato de trabajo debe ser notificada a la otra parte de manera fehaciente. Y que esa manera fehaciente eran los telegramas Ley 23.789 y otras vías de comunicación que hoy han sido aceptadas y receptadas por la jurisprudencia. ¿Cuáles son aquellas? Los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp o de texto.
Después lo vamos a ver un poquito más de nuevo, pero haciendo un breve repaso de aquella charla, tengamos presente que el telegrama o medio de comunicación elegido debe contener datos de carácter esencial, tales como la denuncia del hecho que nos motiva a enviarlo, como el apercibimiento en caso de incumplimiento por parte del empleador. ¿Por qué? Y por qué esto hace a la buena fe contenida en el artículo 63 y concordante de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, debemos dar a la otra parte la posibilidad de solucionar el problema antes de generar el conflicto. Sobre el final de la charla vamos a repasar nuevamente algunas cuestiones puntuales sobre la forma de comunicación. En el caso al que apuntamos en este taller, el trabajador debe poner en conocimiento del empleador la circunstancia que lo lleva a retener la tarea, intimarlo, si corresponde, a que la solucione, y el apercibimiento conteniendo las acciones que va a adoptar en el caso de negativa por parte del empleador. Es decir, el trabajador le pone en la esfera de conocimiento del empleador que hay una circunstancia que lo va a obligar, en caso de subsistir, a retener tareas. Aclarado esto, vamos a la parte medular de la charla referida precisamente a la retención de tareas. Esta cuestión, la de retener tareas, es la posibilidad que tiene el trabajador de suspender temporalmente sus tareas, su labor diaria, como medida de autodefensa frente a incumplimientos contractuales del empleador. Esta técnica se ha difundido enormemente en el fuero laboral, pero lo paradójico, que es lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Pero lo paradójico es que como tal no está contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser esto? Bueno, es así. Estaba contemplada esta posibilidad de retener tareas en el viejo Código Civil. El artículo 1201 contemplaba esta posibilidad. Se refería también a ella el artículo 510, cuando decía que en las obligaciones recíprocas obviamente no hablaba el Código de Trabajador y Empleador, sino de cuestiones civiles. Entonces decía que en las obligaciones recíprocas el uno de los obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir la obligación que le es respectiva. Pero esta disposición quedó derogada ipso iure con la sanción del nuevo código. Y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, si bien lo contempla, esta norma nueva, la que evoca el artículo 1031, es similar pero con matices poco claros. La norma dice algo así como que en los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir en forma simultánea, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla o ofrezca cumplir. Y dice que esa suspensión puede ser, esta es la parte a la que nos vamos a referir, puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción. Esta forma de expresión, de redacción, trajo más dudas que soluciones, porque al incluir que la suspensión, es decir, si lo hubiera cortado en que puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla, hubiera estado perfecto. Al agregar que la suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción, trajo dudas, porque ¿qué quiere decir como esto? Que la suspensión puede ser deducida judicialmente está indicando que solo puede ejercerse de manera judicial o también puede ejercerse de manera extrajudicial. Una laguna.
Y a su vez, seguidamente, se establece que una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. Fíjense la redacción, ¿no? Una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. ¿Cómo deben interpretarse estos estándares? La grave amenaza de daño, el menoscabo significativo en la aptitud para cumplir. ¿Qué significa esto? ¿Qué otros casos, además de la insolvencia, se pueden incluir en ese supuesto? Por hoy no lo sabemos. El código es muy nuevo, tiene 5 o 6 años hoy, así que el paso del tiempo y las interpretaciones doctrinarias y fallos judiciales irán aclarando estos conceptos, que de todas maneras son más de laboratorio para un análisis profundo que lo que la práctica y en especial el derecho del trabajo nos requiere en esta cuestión. Si vamos a aclarar que si bien en un principio la retención de tareas se permitía en los casos en que podía verse afectada la salud psicofísica del trabajador, es importante destacar que en la actualidad esas causales han aumentado. ¿Por qué digo en un principio? Porque cuando se sanciona la ley de contrato de trabajo original, en el año 1974, se establecía esta posibilidad de retener tareas, pero solo para el caso de incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre seguridad e higiene del trabajo. Es decir, que el trabajador podía retener tareas si el empleador incumplía con las disposiciones reglamentarias sobre higiene y seguridad en el trabajo. El texto originario de aquel artículo, de aquella ley, que era el 83, trataba del deber de seguridad del empleador y decía que el empleador estaba obligado a observar las disposiciones legales pertinentes sobre las cuestiones de higiene y seguridad en el trabajo, y que el trabajador podía rehusarse a la prestación de su fuerza del trabajo sin que ello ocasionara pérdida o disminución de la remuneración si ese trabajo le fuera exigido en transgresión a aquellas disposiciones establecidas en la ley de higiene y seguridad, siempre que existiera un peligro inminente o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación mediante la constitución en mora, o si de repente el organismo pertinente hubiera declarado la insalubridad del lugar y el empleador igual obligar al trabajador a prestar tareas. Entonces, en esos casos, el trabajador podía rehusarse a realizar tareas. Fíjense ustedes que si bien esa disposición innovadora era prudente, era muy escueta, solo habilitaba la retención cuando se trataba de evitar los riesgos que pudiera incurrir en la salud del trabajador. Esta disposición después fue derogada cuando se reforma la ley de contrato de trabajo en el año 76, la actual ley 2744, pero la jurisprudencia y la doctrina han admitido este derecho por aplicación de la legislación civil y ampliándola a otros incumplimientos del empleador. Decíamos que el viejo Código Civil establecía en su artículo 1201 la posibilidad de retener tareas cuando existiera un riesgo en la salud o en la seguridad del trabajador. Por eso es muy común que aún hoy día,
muchos colegas cuando redactan los telegramas laborales y van a ejercer van a aplicar esa retención de tareas, suelen decir: ejerzo derecho de retener tareas, artículo 1201 del Código Civil. En realidad eso cayó en la desuetudo porque ese artículo está derogado, decíamos, hoy, si se quiere, reemplazado o reencausado o medianamente copiado por el 1031 del actual Código. Para hacerla más engorrosa, a esta expresión los abogados normalmente nos encargamos de complicarla, diciendo que se trata de la excepción o de la aplicación del exceptio non adiplenti contractus. Es decir, si una parte no cumple su prestación, la otra se exime de cumplir la suya. En estos parámetros nos vamos a seguir moviendo. Ahora, ¿qué ocurre cuando el trabajador ejerce ese derecho? Después volvemos a ver cómo lo ejercemos. Pero ¿qué ocurre cuando el trabajador ejerce ese derecho? ¿Hay abandono de trabajo? Gran duda. La jurisprudencia y la doctrina han entendido que no existe tal abandono de trabajo si la retención se ha debido, por ejemplo, a una falta de pago de la remuneración o al incumplimiento grave por parte del empleador. Porque en estos casos la retención de tareas responde al incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales que pesan en cabeza del trabajador. En el caso del no pago de salario, obviamente que lo es. Parece justo también que si al trabajador se le imponen condiciones insalubres de labor o se le adeuda más de un mes de sueldo, pueda suspender la prestación, porque nadie está obligado a trabajar perjudicando su salud o a hacerlo en forma gratuita. El trabajo se presume oneroso. Ahora, no parece ajustado al principio de buena fe cuando sorpresivamente el trabajador reclama diferencias salariales en forma genérica y en el mismo acto deja de prestar servicio. Cuidado con esto, porque en la práctica muchas veces se emplea este argumento que está mal que pretenden la ruptura del contrato de trabajo sin causas graves, pero persiguiendo la posibilidad de obtener una indemnización. Obviamente el trabajador, ¿cómo lo hace? Siguiendo el consejo de algún colega inexperto o inescrupuloso o irresponsable, que en definitiva terminan perjudicando al trabajador con la probable pérdida del empleo. Esto no es de laboratorio, esto se ve en la práctica en forma lamentablemente muy seguida. Por ahí el trabajador ve a un profesional, mire, el planteo es no quiero ir más a este trabajo, me quedé incómodo, me cansé, no quiero hacer más nada, conseguí un trabajo mejor, pero quiero que me indemnicen, no me quiero ir sin un peso en el bolsillo. De repente lo que un profesional hace ante esos casos, aconseja al trabajador a que por ahí lo charle con su empleador a ver qué posibilidades existe de que si se retira de su trabajo se le otorga alguna gratificación y de cuánto sería y cómo se pagaría, qué sé yo, y si le conviene, bueno, deja el trabajo. Esto sería lo normal que debiera ocurrir, pero a veces el letrado dice: no, quédate tranquilo, vamos a fabricar un despido. Y lo lamentable es que por ahí lo fabrica mal, apresurando los plazos, apresurando los términos, y termina perjudicando al trabajador, como decía recién. Ahora, sí se puede producir la ruptura si el empleador resiste la intimación del trabajador, ¿no?
Por otro lado, si apresuradamente se tomó esa decisión de retener tareas por falta de pago de diferencias salariales, si el empleador resiste la intimación por no existir tales diferencias, u ofrece ajustarlas, esos son los dos parámetros que se pueden dar, pero el trabajador mantiene igual su postura, porque ya dijo que no quiere más a trabajar, lo llevará al empleador a considerar la postura sí como un abandono de trabajo. Y acá sí habrá abandono de trabajo. Así que mucho cuidado cuando asesoramos a nuestro cliente. Puede ocurrir también que las causas sean reales. Las causas de la intimación y de la retención de tareas sean reales. Por ejemplo, como decíamos antes, falta de pago de salario. El trabajador dice, bueno, pues si no me pagan no voy más a trabajar. Pero hay un plazo para que se cumpla con la intimación. Hay un plazo para que el empleador se expida. Si el trabajador no respeta ese plazo de intimación y se apresura en disolver el vínculo, mutando ese autodespido en incausado, se lo considerará incurso en abandono de trabajo. Recuerden lo que hablábamos en la clase anterior, para los que tuvieron la oportunidad de ver el videíto, que la buena fe impone que el trabajador aguarde el cumplimiento de intimación, que nunca será inferior, dice el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, a 2 días. Acuérdense también que muchas veces se intimaba por 48 horas, se dice por 48 horas, pero que deben considerarse realmente 2 días, independientemente del horario, remisión o recepción del cable intimatorio. Son siempre 2 días que se empiezan a contar a las 0 horas del día siguiente de la recepción del cable, una cuestión de plazo civil. Este estado de situación reclama una reacción por parte del derecho del trabajo, esta falta, este hueco, esta laguna, que le permita al trabajador recuperar la dignidad de repente perdida y refugiarse al amparo de normas laborales que, repito, hoy son inexistentes. Las respuestas normativas que hoy vemos, las más conocidas, la ley 25323, desarrollan mecanismos con consecuencias, pero que se manifiestan post-mortem, es decir, cuando el vínculo laboral ya se encuentra roto. ¿Cuándo aplicamos la 25323? Y cuando el empleador no pagó en términos de las indemnizaciones o las acreencias del trabajador o la liquidación final. ¿Cuándo aplicamos la 24013? Las multas de la 24013. Y ya cuando estamos en juicio y pudimos probar que el trabajador estuvo mal registrado, porque fue registrado post a su ingreso, o que fue registrado con una categoría inferior, o que se le pagaba menos de lo que se le debía pagar, es decir, artículos 8, 9, 10 de la 24013. Son todas consecuencias post-contrato. Y acá estamos hablando de una consecuencia que debiera darse en el momento. Hay entonces una insuficiencia de dichas leyes, lo que nos obliga a brindarle al dependiente una herramienta con la que puede ejercer su reclamación durante la vigencia del vínculo laboral. Entendemos entonces que esa herramienta, a falta de otra norma concreta, es el instituto de la retención de tareas. Ahora bien, debemos partir de la base que la retención de tareas solo puede darse en el marco de un contrato bilateral, un contrato bilateral. Es decir, aquel
mediante el cual las dos partes están obligadas al cumplimiento de una prestación. Se ha señalado que la excepción de incumplimiento contractual rige en estos contratos bilaterales de los que estábamos hablando, en que la prestación a cargo de una de las partes se promete en atención o teniendo en mira la prestación a cargo de la otra. El contrato de trabajo sí encuadra dentro de este tipo de contratos. Y resulta irrelevante que sea un contrato de ejecución instantánea, puede ser uno de ejecución continuada o un contrato de trato sucesivo. La excepción se aplica a cualquier tipo de contrato laboral. La aplicación de la excepción del incumplimiento contractual en el campo laboral favorece a la continuidad del vínculo, ya que ante una inobservancia por parte de la patronal se concede al trabajador una vía apta para obtener el cumplimiento y evitar de esta manera su rescisión. Se preserva entonces el principio de subsistencia, de conservación, de continuidad del contrato de trabajo, que es uno de los principios generales del derecho del trabajo. El principio del derecho del trabajo es la continuidad del vínculo. La excepción es una medida de autodefensa o de autotutela, o sea, un medio compulsivo o de coacción para obtener el cumplimiento de la obligación de la otra parte, que es de plena aplicabilidad en el derecho del trabajo. Acá están las grandes diferencias con las leyes que hablábamos recién, la 25.323, la 24.013, que van a otorgar una compensación después que el contrato se rompió. Acá se trata de una medida que se aplica mientras rige el contrato del trabajo y para que continúe rigiendo, Como es una cuestión extrajudicial, esto no hace falta plantearlo en tribunales, se plantea a través de un medio de comunicación fehaciente, se facilita un inmediato restablecimiento del equilibrio contractual que había sido quebrado por el incumplimiento. Hay otra razón que es gravitante para justificar la admisibilidad de la retención de tareas, que es la hiposuficiencia reclamacional del obrero. El obrero no tiene otros medios, no tiene muchos medios, más que la intimación o a través de esta medida de fuerza. Fíjense que en la mayoría de estos incumplimientos que versan sobre remuneraciones, por ejemplo, comprometen la alimentación del trabajador y su grupo familiar. Ahora bien, decíamos que la falta de una norma específica en el derecho del trabajo no implica que la retención de tareas esté prohibida en el ámbito del derecho laboral, y ello queda demostrado en que la jurisprudencia y la doctrina la admiten, y la admiten desde antaño, inclusive antes de la sanción de la ley de contrato de trabajo del año 74, la vieja ley de contrato de trabajo, donde ya podemos encontrar varios fallos que receptaban esa posibilidad de retener tareas. Decíamos entonces que es claro que para que el trabajador se abstenga de cumplir la prestación a su cargo, es necesario que exista un incumplimiento de la otra parte. Si no hay incumplimiento, no hay posibilidad de que el trabajador retenga tareas, salvo esos casos que mencionábamos de error de hecho, ¿no? Cuando mal asesorado el trabajador retiene tareas igual ante
una demanda que se puede solucionar de otra manera o que es de menor entidad o que en definitiva no amerita una medida tan drástica como es la de retención de tareas, es decir, dejar de cumplir con su débito laboral. Ahora bien, como no tenemos una reglamentación de este instituto, lo venimos diciendo desde el comienzo de esta charla, no hay una reglamentación específica, entonces es obvio que no resulte claro qué gravedad debe tener la falta de la patronal para viabilizar el ejercicio de la retención de tareas. Es decir, hasta dónde debe llegar ese incumplimiento. Yo pude encontrar a lo largo de la doctrina tres categorías, si se quiere, de opiniones doctrinarias. Y las opiniones doctrinarias, obviamente, después se van a volcar en los fallos, ¿no? Pero en principio hay tres opiniones doctrinarias. Un sector, que es un sector amplio, por darle un nombre, dice que cualquier incumplimiento del empleador da lugar al ejercicio de la retención, sin necesidad de que se trate de uno grave. Uno de los seguidores de esta doctrina es Etala. Después hay una postura intermedia que dice que el uso de la retención de tareas es legítimo para los supuestos de salarios impagos o de incumplimiento del deber de seguridad. Y por último, una postura más restringida que solamente la admite para los casos de violación del deber de seguridad que pone en riesgo la salud del obrero, sus bienes personales. Es decir, un poco vuelve a la vieja temática de la derogada ley de contrato de trabajo del año 74. Son tres posturas. Cada uno se inclinará por una o por otra, y de hecho la jurisprudencia también lo hace y los fallos así lo han demostrado, ¿no? Algunos admiten una teoría amplia, es decir, bueno, ante cualquier incumplimiento el trabajador tiene el derecho a retener tareas. Otras dicen no, si el incumplimiento es medianamente grave, entonces sí, no se pagan los salarios, o se restringe algún derecho, entonces sí. Y otra, la más restringida, que vuelve a los principios de que solamente aquellas cuestiones que pongan en riesgo la salud del obrero, sus bienes personales, ameritarían la puesta en marcha de este instituto de retención de tareas. Claro, la justicia laboral también viene diciendo que un hecho grave es cuando el empleador pone en riesgo la vida o la integridad física del trabajador en su lugar de trabajo. El trabajador en estos casos, ¿qué puede hacer? Y bueno, exigir que se le brinden las condiciones mínimas de seguridad y decir, bueno, hasta que no se cumpla, yo no trabajo. Es decir, trabajador que debe operar una máquina, por ejemplo, que es insegura, que puede ocasionar un riesgo cierto, entonces dice, mire, yo no me niego a seguir manejando o conduciendo esta máquina, pero en tanto y en cuanto usted arbitre los medios para que no me vaya a lastimar con esta máquina. Es decir, bueno, arbitre los medios que sean necesarios y yo seguiré trabajando. Otro incumplimiento grave, decíamos, es la falta de pago de salarios. Entonces le decimos al empleador, mire, si no me paga, usted me está debiendo el mes pasado que se venció el cuarto día hábil de este mes, yo necesito la plata porque yo vivo de mi salario. Entonces, si usted no me paga, yo no voy a ir a trabajar, voy a retener tareas. Le doy 48 horas para que lo cumpla. Acuérdense los 2 días famosos del artículo 57. Si después el empleador no cumple,
el trabajador podrá ejercer su derecho de considerarse despedido si así fue el apercibimiento. Ahora, la falta de pago de las horas extras o el trabajo en negro parcial, es decir, falsa fecha de ingreso, falso salario, falsa jornada, ¿resultan ser incumplimientos tan graves que permitan la retención de tareas? Y en principio no. Hay una teoría, lo vimos antes, una teoría amplia que lo dice que sí, que podría igual, porque de todas maneras se están restringiendo derechos del trabajador. Me inclino por la postura que entiende que retener tareas por falta de pago de una diferencia salarial o por tener mal la fecha de ingreso en el recibo de haberes o por tener mal declarada la jornada laboral, yo creo que ahí la retención de tareas deviene absolutamente desproporcionada, sería ilegítimo. Es decir, esos incumplimientos no colocan al trabajador en la necesidad de retener tareas, como sí puede serlo, como hablábamos recién, ante la posibilidad de un daño en su salud física o ante la falta de pago del salario. Pero para estas cosas de menor cuantía entiendo que no. ¿Y por qué no? Y bueno, el ordenamiento jurídico ofrece otras alternativas, como por ejemplo intimar de pago bajo apercibimiento de conciencia de peso. Sí, puede decir, bueno, si no me paga las diferencias que me adeuda, si no me corrige debidamente la inscripción, si no me figura en mi recibo de haberes la verdadera categoría, y mire, esto es injurioso y yo me voy a considerar despedido. Claro, eso podrá hacerlo. Ahora, retener la tarea por esas cuestiones no es jurídicamente válido, sería realmente desproporcionado. Por ahí se hace, ¿no? Pero entiendo que es desproporcionado. ¿Y qué puede ocurrir? Y bueno, que si el trabajador retiene tareas en forma ilegal, porque volvemos a lo mismo, ¿sí? Lo intimo a que coloquen mi recibo de haber en mi verdadera fecha de ingreso bajo procedimiento de considerarme despedido. Hasta tanto haré retención de tareas. El empleador podrá acusar al trabajador de hacer abandono del trabajo, intimarlo para que en 24 horas retome tareas o lo considerará despedido. Y creo que la justicia le va a dar razón. Otra cuestión importante en esto de la retención es qué pasa con el pago de los salarios durante el periodo de retención. ¿Corresponde el pago o no corresponde el pago? Tal vez es la cuestión más interesante, puesto que versa sobre la percepción o no de créditos que son de carácter alimentario. Cuidado con esto, El salario es un crédito de carácter alimentario. Pero nuevamente nos encontramos con el obstáculo que implica la ausencia de un régimen normativo específico para el caso de que la patronal desconociera los reclamos del trabajador. Para que se configure la situación que prevé el artículo 244, debe existir una situación de mora y el abandono debe ser grave, debe ser calificado. Y su gravedad no solo manifiesta por su propia magnitud, sino por el desdén del trabajador hacia la intimación. Acá también vamos a encontrar diversas opiniones doctrinarias. Una de ellas es la que afirma que en el caso de que el empleador no abone los salarios,
le asiste al trabajador el derecho de retención de tareas, pero no se siguen devengando los salarios. Primera opinión doctrinaria. Si el empleador no abona salarios, le adeuda al trabajador salario de un mes, de 2 meses, el trabajador tiene el derecho de intimar al empleador a que le pague y en tanto hacer retención de tareas, pero no se siguen devengando salarios, dice esta opinión doctrinaria. Ello sin perjuicio que el trabajador después pueda reclamar por daños y perjuicios que se hayan derivado de ese incumplimiento patronal. La razón por la cual el trabajador no sería acreedor a sus remuneraciones, según esta corriente doctrinaria, radica en que al no prestar tareas, el trabajador no se encuentra a disposición de la patronal, sino que condiciona la prestación de sus servicios al cumplimiento de la otra parte. Esta es una opinión doctrinaria. Otro sector de la doctrina, por el contrario, reconoce el derecho del trabajador a mantener su remuneración durante el tiempo que dure la excepción. ¿Por qué? Y bueno, porque sostienen que la negativa a laborar no es un mero incumplimiento del trabajador, sino una situación en que éste se ha visto obligado a ejercer, pues es un derecho potestativo que tiene de negar su prestación, equivalente al derecho de suspensión, pero que depende del previo incumplimiento de la patronal. Un poco así la cuestión, ¿no? O sea, el trabajador tendría derecho a continuar percibiendo su remuneración, aún estando en esta situación de paro, en esta situación en que se ha colocado diciendo retengo tareas, porque no deja de estar a disposición del empleador, sino que se abstiene de cumplir hasta tanto lo haga la parte patronal que previamente incumplió. Primero incumplió la patronal, entonces el empleador le dice, bueno, el trabajador le dice, yo no presto tarea hasta que cumpla, sigue estando a disposición. Esto podría asimilarse al derecho de huelga, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución, sin perjuicio de que el derecho de huelga es de carácter colectivo y la retención es de carácter individual. Pero también en este caso el trabajador hace retención de tareas y en principio percibirá igual su salario. En principio porque hay excepciones. Eso será resorte de los acuerdos que en definitiva se obtengan entre el sindicato y la patronal o con la intervención del Ministerio de Trabajo. Fíjense que hace muy poquito, el mes pasado, hubo un caso, que ustedes lo pueden chequear rápidamente, de los trabajadores de Dicasa, en San Pedro, que hizo una retención de tareas porque se le quitó una parte del salario, se les quitó directamente una parte del salario con motivo de la pandemia que estamos viviendo. Así que Dicasa es de San Pedro. Bueno, ya tenemos aclaradas estas cuestiones, cuándo puede darse la retención, qué consecuencias trae, cuáles son las distintas posturas, dónde lo encontramos legislado. Ahora, ¿cómo se lo comunicamos al empleador? Es la otra cuestión. Como dijimos en el taller anterior, y lo vuelvo a repetir acá para refrescar a los que lo vieron y para los que no lo vieron que lo tengan presente, en principio es a través del telegrama, telegrama ley 23789 del año 96, reglamentado en el año 96, que establece la gratuidad de la comunicación entre el trabajador y el empleador, no viceversa, trabajador al empleador. Este instrumento, recordamos que fue puesto a disposición del trabajador para todas las comunicaciones que deba hacer a su empleador. Y, repito, la circunstancia principal es que es de carácter gratuito.
Recuerden que existen dos formularios distintos. Antiguamente no había formularios, se hacía en el formulario de telegrama común. Hoy se han establecido dos formularios, uno que es para más de 30 palabras, que es el que habitualmente utilizamos, otro es para menos de 30 palabras, cuando, por ejemplo, se pide médico a domicilio o notificamos una renuncia al lugar de trabajo. Pero cuando hay que extenderse, existe otro formulario que dice directamente para más de 30 palabras. Este formulario se confecciona por triplicado, se despacha en forma gratuita, reitero, por el correo, en forma personal por el trabajador, y una copia le queda al trabajador como constancia intervenida por el correo. Cuestión que va a ser de utilidad esencial para el supuesto de tener que probar esa comunicación en un juicio. Recuerden también que solamente existe la posibilidad de esta vía gratuita a través del correo argentino, el correo oficial. Y recuerden también que el formulario hoy lo bajan directamente de la página del correo oficial, lo transcriben y lo imprimen. No hay que ir más a buscar el formulario al correo, como todavía hay que hacer con las cartas de documento. Recuerden también, como decíamos en aquella charla, que si bien no es sacramental el formato del texto, tiene ciertas aristas que conviene recordar, comenzando por indicar cuál es la situación del trabajador, el lugar de su actividad, las tareas que desarrolla, el horario, la antigüedad, etcétera, máxima cuando tenemos un trabajador mal registrado o sin registrar. Y entonces intimaremos por la solución de esta cuestión, le diremos al empleador que aclare la situación laboral, enmiende, corrija los errores que nosotros advertimos, y si es grave, si la cuestión es grave, repito, falta de pago de salario, peligro en la salud, cuestiones graves, le manifestamos que hasta tanto se resuelva haremos retención de tareas. Y finalmente también podremos consignar el apercibimiento para el caso de incumplimiento de silencio. Haré retención de tareas, pero si no cumple me voy a considerar despedido, máximo cuando se reclaman salarios. Siempre recalco que en el apercibimiento se tenga presente el incumplimiento o el silencio del empleador. Son dos cuestiones. Una es que el empleador reciba la carta y no cumpla, y conteste diciendo lo que tenga que decir, y otra cosa es que no conteste, porque reitero que el empleador está obligado a responder la intimación del trabajador. Artículo 57, repito, creo que lo dijimos antes, de la Ley de Contrato de Trabajo. El silencio del empleador presume, aunque es iuris tantum, pero es una presunción bastante grave, y presume la existencia de la protesta, la razón de la protesta del trabajador. Decíamos también, para ir terminando, que quedan 10 minutitos nada más, así podemos responder algunas preguntas. El trabajador en esta época excepcional de la cuarentena, sesentena o como la querramos llamar, ¿no? Lamentablemente se está extendiendo demasiado, durante este periodo excepcional podrá valerse de la comunicación electrónica, vía mail o vía WhatsApp. Hoy se está admitiendo cada vez más en estos momentos, especialmente en cuestiones de familia, en cuestiones muy graves, se admite la comunicación por WhatsApp, incluso las resoluciones de la justicia notificadas a través de un WhatsApp. Siempre y cuando exista la imposibilidad física de acercarse a una oficina postal, o porque está muy lejos y no tiene forma el trabajador de llegar hasta ella por motivo de la cuarentena, precisamente, porque no puede trasladarse, o que es una persona
que el traslado implique un riesgo mayor en su salud, o que esté dentro del rango etario que no le permite salir a la calle. Entonces, ante todas esas cuestiones, podemos valernos del mail o del WhatsApp para notificar al empleador. Y luego, recibiremos la respuesta. También podrá recibirse por el mismo medio, o habrá un silencio que nos habilitará a la instancia siguiente. Bueno, pago de salarios, periodo, un pequeño machete de, a ver, pues creo que no me olvidé nada, cuándo se pueden retener las tareas, el fundamento jurídico, la finalidad, bueno, creo que con esto estamos terminando en tiempo como para poder ir respondiendo con mucho gusto algunas preguntas que tengan ustedes. Así que, aguardo si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, con mucho gusto las vamos a ir respondiendo ahora. Bueno, les agradezco a los que están saludando, a los que se han sentido cómodos con el taller. Gracias por los saludos, por las felicitaciones. ¿Es válido el despido por WhatsApp? Sí, decíamos, en estas circunstancias a veces se está permitiendo porque no hay por ahí otra forma de comunicar. El empleador siempre tiene la posibilidad de enviar una carta documento, sea por correo oficial o sea por organismos privados, o sea que notificar el despido así porque sí, no, salvo en casos muy excepcionales. ¿Cuántos días tiene el empleador para retirar el telegrama del correo? Me preguntan. Creo que el correo lo retiene 5 días, el telegrama, y si no lo devuelve al librador. ¿Cuál es el fundamento de la retención de tareas? Bueno, lo hablamos. El fundamento es justamente obligar al empleador a que revea esa situación. Como decían, el fallo es ese, así como me preguntan, Dicasa es con Y, pongan Dicasa en el Google y les va a saltar. No tengo los datos del juzgado en este momento. ¿Puede el trabajador retener tareas por temor al COVID? Miren, tan solo por el temor, no, yo no lo veo válido. Por supuesto que esto es todo materia del día a día, sin acá no vamos a resolver nada hoy, esto se irá viendo en los próximos días, con el tiempo, a ver qué va resolviendo la justicia. Yo creo que tiene que haber una causa justificada, es decir, el solo temor me parece que no habilita. Veo que hay por ahí algunas consultas son muy largas, y se me van muy rápido, de acá no alcanzo a leerlas. Cualquier cosa consúltenme por mail, que tengo más tiempo para leer y puedo contestarla. La provisión de despido con relación a los empleados eventuales. Miren, depende cómo se haya hecho el contrato. Un trabajador tenía un contrato que se vencía en esta época, se venció, ¿no? Eso no queda abarcado por el decreto. ¿El cambio de lugar de trabajo y de categoría justifica retener? Sí, entiendo que sí. El cambio de lugar de trabajo, siempre y cuando ello implique una injuria para el trabajador por tener que trasladarse mucho más lejos. El caso muy común, por ejemplo, es el de los vigiladores. Recuerden que el convenio de los vigiladores establece que no pueden trasladarse más allá no puede ordenarse un traslado, un objetivo nuevo a más de 30 kilómetros de su domicilio. O sea que si ocurre eso, estaría en condiciones de retener tareas, sí. Me preguntan de nuevo el mail, sí, les había dicho, es emasi54@gmail.com. Mi apellido Masi es con SC. ¿Por qué el decreto prohíbe las suspensiones? Bueno, es un decreto, es una decisión del Poder Ejecutivo, dada la situación de pandemia. Si hay problemas físicos, no se siente que se me fue, no terminé de leerlo.
¿Cuáles son el delegado gremial? Me pregunté, bueno, el delegado gremial tiene una cobertura especial. Saben que el delegado gremial no puede ser despedido mientras dure su mandato y hasta 2 años después, o sea que es una situación especial. Si a un vendedor le exigen hacer otras cosas como limpiar, armar vidrieras, etcétera, ¿es válido? Bueno, primero habría que ver qué dice su contrato de trabajo y segundo, a ver hasta dónde llega la obligatoriedad, se verá en cada caso en particular. Es decir, si tenemos un vendedor de comercio, del comercio barrial, que vende libros, y hoy con la pandemia prácticamente no tiene trabajo, no me parece abusivo que el empleador le diga, bueno, mientras no hay gente de repasar el estante o por favor barreme el piso. Me parece que no sería abusivo, no daría lugar a un conflicto. Mi correo más lento es Masi, de Eduardo Masi, que es mi apellido, 54@gmail.com. Si están prohibidos los despidos, ¿bajo qué apercibimiento serán los? No, los despidos están prohibidos por decreto. El decreto del 320 establece la prohibición de despedir mientras dure la pandemia. Es decir, bueno, se estableció en principio hasta el 31 de mayo, ahora está extendido por 2 meses más. O sea que en este periodo no se puede despedir a nadie. Un trabajador esencial o exceptuado podría retener tareas porque les pido disculpas, a veces me van, no alcanzo a leer. Trabajador fuera de convenio, pago de sueldo con reducción 25%. Miren, las reducciones salariales habría que ver si están encuadradas en el 323, si ha habido acuerdo entre patronal y trabajador, o si también está la otra posibilidad que el Estado se haya hecho cargo de parte del salario. Eso hay que ver caso por caso. Están despidiendo invocando justa causa. Miren, no, esto sí ténganlo bien en claro. La cuestión de la pandemia no es una justa causa de despido. Para que haya una justa causa de despido hay que agotar los resortes del Ministerio de Trabajo. O sea, tiene que haberse formado el comité de crisis, no puede despedirse directamente invocando la pandemia porque hay que probar la falta o disminución de trabajo, no solamente decirlo. Yo no puedo decir, y si por la pandemia no estoy trabajando, por la cuarentena no estoy trabajando. Bueno, tengo que probarlo, si la carga de la prueba está en el empleador y no en el trabajador. No, ¿cuál es la sanción si el empleador despide? No, los despidos están prohibidos. Si el empleador despide al trabajador en este momento sin causa, porque puede despedirlo con causa, obviamente, pero sin causa, el despido se considera nulo y se retrotrae la situación al día anterior al del despido.